Pues vamos a dar comienzo a un curso breve, igual que aquel que hicimos sobre Santa Teresita, pero ahora va a ser sobre Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús. Y este curso va a tener las mismas características que aquel, solo que ahora vamos a hablar de otra persona. Va a ser un curso, o sea, no van a ser unas conferencias, sino que van a estar ordenadas todas las conferencias hacia una unidad, lo que es un curso, ¿verdad? Que tiene un origen, tiene un centro, se va desarrollando y se va desarrollando pues de forma crítica, o sea, de forma muy reflexiva, tratando de entrar en el personaje, no dejándose llevar solo por él, sino también juzgándole y viendo pues las características que tiene esa espiritualidad. O sea, lo que es un curso, con una cierta altura intelectual que se puede entender fácilmente. Y como Santa Teresa ya es pues muy conocida en sus aspectos así biográficos o bastante, pues paso todos esos aspectos que luego irán saliendo a lo largo del curso y empiezo ya por temas doctrinales. Y hoy en realidad lo que voy a hacer es decir quién es Santa Teresa. Voy a intentar explicar quién es Santa Teresa y para ello pues voy a hablar de todo el amplio panorama que nos presenta ella doctrinalmente, pero principalmente me voy a referir al principio a cómo ha sido recibida Santa Teresa por los teólogos, por así decirlo, ya que este año se cumplen los 50 años en que Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia. Antes no se podía declarar a una mujer doctora de la Iglesia por el hecho de ser mujer. Pablo VI pues mandó que se estudiara todos estos aspectos muy detenidamente, las congregaciones romanas en diversos aspectos. Se llegó a la conclusión que evidentemente se podía declarar y que no era ningún problema el declararla. Entonces, con todo bien arreglado, pues Pablo VI hizo esta declaración, que la hizo además con mucha satisfacción, mucha alegría. Se veía al Papa relajado en una homilía de esas maravillosas que Pablo VI de vez en cuando pues nos ofrecía. Casi todas sus homilías eran geniales y preciosas, pero había otras que ya excedían todo. Pues una de esas fue esta homilía en que él se sentía como muy a gusto y al mismo tiempo pues como relajado y contento de poder hacer esto por Santa Teresa. Él sufrió, por lo que he oído, sufrió pues muchas presiones para que hiciera, creo que a Santa Catalina antes, porque era italiana, claro, o al mismo tiempo. Y el Papa pues no aceptó esas presiones y dijo que Santa Teresa tenía que ser la primera, y la hizo la primera y sola. Bueno, pues en esta declaración Pablo VI, que era un hombre pues además muy humilde y muy elegante, así diríamos espiritualmente, fíjese lo que dijo declarándola doctora. Acabamos de conferir, y parece como que se arrepintió, y dijo, mejor dicho, hemos reconocido el título de doctora de la Iglesia a Santa Teresa de Jesús. Es decir, no le doy yo el doctorado, sino se lo reconozco. La primera palabra fue conferir, le doy el doctorado, pero enseguida dijo, no, acabamos de conferir, pero no, le reconozco el título de doctora de la Iglesia. Y aquí, en este momento, en esta homilía, pues dijo muchas cosas por las que se le hacía doctora. Es más, dijo, toda la información que se me ha presentado es tan enorme que sobrepasa ya el doctorado de una persona. Dice, tengo materia suficiente, más que suficiente. Era una alabanza muy grande a aquellos religiosos carmelitas que habían hecho lo que se llama la posición para que el Papa pudiera tener argumentos y fundamentos para declararla. Y dijo que era suficiente y era una cosa preciosa. Fue también como una manera de agradecer eso a aquellos que habían elaborado este trabajo. De modo que el Papa dijo, bueno, pues es doctora, clarísimamente, y se la puede declarar, y por muchos puntos, dijo, por muchas cosas. Y entre el último que declaró, dijo, pero quizás el más bello de todos, por lo que se puede declarar doctora de la Iglesia, es por el carisma de la sabiduría, una sabiduría especial que tiene, que hace muy atractiva a esta escritora y santa de la Iglesia. Pues bien, esa sabiduría vamos a verla si es así. Suponemos que sí, una vez que el Papa lo ha dicho, pues es verdad. Pero vamos a verla. Y entonces, en el mismo año, el padre Rahner, que está considerado, bueno, unos le dicen que es el mejor teólogo moderno, pues estas valoraciones pues son así, ¿verdad? Pero menos un teólogo de cualidad y de calidad exquisita y muy alta. Dijo el padre Rahner en Revista de Espiritualidad que se le logró entrevistar
para el doctorado de Santa Teresa, se logró y lo hizo con mucho gusto. Dice, pero una doctrina, y más aún, una mistagogía de la experiencia personal de Dios es aún posible y hoy más apremiante que nunca, y los clásicos de la mística española son perfectamente válidos y casi irreemplazables maestros si es que interesa desarrollar una semejante doctrina y mistagogía de la experiencia personal de Dios. De modo que esto fue también un aplauso tremendo del padre Raner al pensamiento de Santa Teresa. No ya solo hablando de ella espiritualmente, sino diciendo, ahí tiene capacidad, hay elementos para hacer una verdadera teología de la experiencia de Dios, fundamentándola, etc. Prácticamente, él no dijo que sea una teóloga, pero sí que es una doctora, claramente, eso, con mucho entusiasmo. Y luego dice, en el articulillo ese que escribió, pues dice muchas cosas bellas de Santa Teresa. Pero diríamos que quien mejor califica por dónde anda Santa Teresa, en un campo que luego voy a explicar, pero lo voy a explicar ahora mismo, con Olegario González de Cardenal, que también es considerado aquí uno de los grandes teólogos, de los más grandes, que dice lo siguiente de Santa Teresa, hablando de su posición en la cristología que va a hablar él. O sea, porque fundamentalmente, pues normalmente se piensa que Santa Teresa es una mujer espiritual, de mucha ciencia espiritual. No, es que es una mujer que además de ciencia espiritual reflexiona, y al reflexionar y con la ciencia espiritual que tiene, nos ofrece verdaderamente una teología. De modo que Santa Teresa es doctora y teóloga. Teóloga, pues no lo suele decir por ahí la gente, es una teóloga. O sea, no es una señora que solo experimenta a Dios, sino que además de experimentarle, lo razona desde la propia experiencia. Es precioso esto, porque ella no razona con argumentos desde fuera, sino desde la propia experiencia. Entonces es una teología especial. Y por eso se puede decir que en la cristología, como van a ver ahora, pues se quedan admirados estos teólogos modernos de lo que dice Santa Teresa. De modo que yo pienso que Santa Teresa todavía no está bien interpretada. ¿Por qué? Pues porque no se tiene en cuenta, en la mayor parte de las interpretaciones, no se tiene en cuenta la cristología, ni se tiene en cuenta la Sagrada Escritura, que es donde ella se basa toda la experiencia. Por tanto, cuando a Santa Teresa se la mete en la mística general, es un error. La mística de Santa Teresa es diferente. De hecho, ella en 2 capítulos, como veremos, y lo va a decir aquí don Olegario, en 2 capítulos, pues se separa de la mística general de su siglo, y lo dice adrede, en el capítulo 22 del Libro de la Vida, que les invito a que lo lean despacito, y es un capítulo precioso sobre Jesús, y el capítulo el capítulo 7 de Sextas Moradas. El capítulo 7 de Sextas Moradas. Es un capítulo realmente precioso. Bueno, pues en Olegario González de Cardenal dice lo siguiente: Santa Teresa supera por instinto sobrenatural la colisión histórica entre una mística de la ciencia divina de larga herencia platónica, acentuada por los místicos renanos y actualizada para ella por los franciscanos Osuna y Laredo, y una espiritualidad centrada en la contemplación de la humanidad de Jesús, donde, sin nombrarlos a esos místicos, reacciona explícitamente e intencionadamente contra tales autores. De modo que a Santa Teresa le llegan unas corrientes muy fuertes en la Iglesia, y esas corrientes muy fuertes es de mística, que vienen de los autores renanos, Eckhart, Tauler y Suso, y que pasan por los franciscanos Osuna y Laredo y le llegan a ella. Y ella rechaza todo esto. Y dice, no acepto esto. ¿Y qué decían estos autores así en líneas generales? Bueno, pues que la mística en un momento concreto se pierde todo y se queda, diríamos, que en una comunión global sin ninguna percepción imaginativa ni ideológica, sino que el ser humano queda como en el vacío profundo, por así decirlo. Bueno, y ella rechazaba todo esto porque se oponía a la humanidad de Cristo. Claro, el problema de la fe cristiana es que tiene un revelador, y ese revelador se ha hecho carne. Entonces la carne de Jesús no puede ser evitada nunca, ni en mística ni ninguna cosa. Y Santa Teresa rechazó todo esto, pero contra viento y marea, como se puede ver en los capítulos 22 del Libro de la Vida y el 7 de Sextas Moradas. Ahí lo pueden ver, que trae una lucha atroz. Y ahí hace un argumento contra esto. O sea, todo el argumento está en qué sentido tiene el humano de Jesucristo en el paso a la mística. La mística general
de todos los autores se pierde, diríamos, hay un momento que hay como un vacío profundo, que no es vacío, ese encuentro con Dios, pero sin que tenga ninguna configuración, diríamos, tenga ninguna configuración relacionada con el cuerpo, con el alma, con nada de algo humano, sino que entra y se pierde en esa realidad. Entonces Santa Teresa decía que cuando se llega a ese momento, ya lo explicaré un poquito después, aunque hoy no es el objeto de la cristología, sino de cómo es recibida Santa Teresa, pues entonces diríamos que se darán cuenta de la importancia que tiene la mística cristiana. O sea, la mística cristiana no es mística general, como la mística de otras religiones, no es la misma. Tiene que pasar por la humanidad de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha redimido, la carne de Cristo es la que nos ha dado vida y esa carne no puede perderse nunca. Y claro, porque si esa carne se pierde en un momento de nuestro encuentro con Dios, entonces no es redentor, no es redentor. Es un problema profundísimo que hay ahí y que muchas veces no se hace caso, ni siquiera todavía modernamente se hace caso, pero es un problema muy grave, diríamos, en la configuración de la mística cristiana y de toda la espiritualidad, como veremos. Bueno, después don Olegario dice unas cosas muy importantes sobre quién es Santa Teresa, que es una de las cumbres, evidentemente, de la espiritualidad, pero eso, bueno, lo dice todo el mundo. Pero ahora les voy a leer otro texto que escribió este mismo autor muchos años después del texto anterior que he escrito, y que copiando ese texto y tratando de poner ese texto en moderno, lo modificó un poquitín, muy poquito, pero verán, la modificación es preciosa. Dice, Santa Teresa de Jesús, dice él. Esto lo dice en Fundamento de Cristología, no creo que lo dice en un libro de piedad, lo dice, el otro está escrito en Jesús de Nazaret, Aproximación a la Cristología, un libro grande, en la mayor, o sea, en plena cristología, o sea, no está en un librito de esto de devoción para ir a rezar, no, eso no quiere decir que no esté bien, pero lo dice en un libro de cristología. Y esto lo dice en Fundamentos de Cristología. Dice, Santa Teresa de Jesús, por instinto sobrenatural, centra toda su cristología en la humanidad de Cristo. Pero lo grande es que él dice cristología. Decían algunos hasta hace tiempo que Santa Teresa no se podía hablar de cristología, sino de cristopatía, de que siente o experimenta a Cristo. No. Olegario dice cristología. Decir cristología es decir que es una persona teóloga, claro, porque cristología no es experiencia de Cristo, sino es reflexión. ¿Y quién es Cristo? Es pensamiento sobre Cristo teológico. De modo que esta palabrita no la dijo allí, entonces la metió ahora. Y yo la doy muchísima importancia. Centra toda su cristología en la humanidad de Cristo, como lugar definitivo y revelación y agradecimiento de Dios que no tiene que ser trascendido. Cristo no tiene que ser trascendido nunca. A otras místicas, nunca. No tiene que ser trascendido hacia una esencia divina que estaría más allá de Jesús. Lo explica perfectísimamente don Olegario el tema. De modo que según lo iremos reflexionando, se irá viendo más la importancia que tiene todo esto. Porque, claro, si la mística nuestra es cristiana, Cristo tiene que estar en todos los ámbitos. Si Cristo no está en todos los ámbitos, es decir, que llega un momento que hay que sobrepasar lo humano de Jesús, porque lo humano de Jesús tiene figura o imagen, pues en ese momento rechazamos la encarnación. Entonces la cosa parece muy sencilla, porque dicen, bueno, si los teólogos todos dicen que la encarnación evidentemente es fundamental. Y cuando se hace esto es un proceso de imagen, no es un proceso teológico del corazón, sino de imagen. No, pero Santa Teresa decía, algo queda en todo esto y luego tiene una repercusión muy grande. De modo que esta doctrina de Santa Teresa es maravillosa y es fantástica en el pensamiento cristiano y es tan útil en el siglo XVI cuando ella la pronunció como hoy, que casi no se tiene en cuenta, pero es muy importante. Y seguimos adelante ahora con el padre Rahner sobre esta materia otra vez. La mística, dice el padre Rahner, ha estado siempre, incluso en San Juan de la Cruz, tentada de hacer que todo desaparezca en el acto místico ante Dios y siempre ha necesitado corregir posteriormente ese primer planteamiento. Esto dijo el padre Rahner. En una conferencia que dio, algunos carmelitas que estaban en la conferencia le dijeron, padre Rahner, esta opinión que usted dice de San Juan de la Cruz, que incluso ha estado tentado San Juan de la Cruz en quitar la cristología, pero luego ha tenido que volver a ella, no es exacta ya hoy. Entonces el padre Rahner respondió, yo
no soy un especialista en San Juan de la Cruz. He recogido la sensación general que he leído. Si ustedes me lo presentan formulado, yo cambio el pensamiento y me retrato de ello. Bueno, pues no, San Juan de la Cruz no entra en eso, evidentemente, pero tiene otra mística un poco diferente de Santa Teresa. Pero fíjense otra vez el padre Ranner lo que dijo. Y ahora les leo otro texto muy importante de Skilebez. Como ven, estoy citando los teólogos mayores para que vean dónde está Santa Teresa, o sea, que está en ellos y el cariño que la tienen. Dice Skilebez. También Skilebez comete un pequeño error. Evidentemente estos hombres no son especialistas en mística, entonces recogen lo que la información da. Si esto se modifica, pues evidentemente pues su pensamiento falla. Pero la idea general es perfecta. Miren lo que dice Skilebez. Saben quién es Skilebez, ¿verdad? Uno de los teólogos más grandes del Concilio Vaticano II, es dominico, de la altura del padre Congar, de Ranner, etc. Dice Skilebez, ¿tiene entonces la cristología que ceder a la mística o ha de ceder la mística ante la cristología? Y dice Skilebez, todos los místicos cristianos luchan con este problema, efectivamente, todos. Porque si quieren meter la mística no era cristiana, la mística venía fuera del cristianismo. Y se introdujo en el cristianismo que tiene otra mística. Y entonces la amalgama es peligrosísima porque se puede hacer una mística que no es cristiana y parecerlo. Y Jesucristo queda aislado. O sea, la humanidad de Cristo, lo humano, lo divino sí, porque el ser humano se mete en lo divino y se pierde en lo divino, pero lo humano queda aislado. Entonces, si queda aislado lo humano, la teoría de Santa Teresa es que la redención no se verifica y además no le agradecemos a Dios el que nos haya dado a Cristo y además los sufrimientos de Jesucristo pues son como que no los tomamos en serio y nos pasamos a otra realidad. Entonces, ellos siempre han insistido en eso. Entonces, el texto de Skilebez dice así, todos los místicos cristianos luchan con este problema y creo que con la excepción de Eduvigis y de Teresa de Jesús tienen la tendencia a relativizar la cristología. No saben bien qué hacer a la hora de situar la cristología en su mística. También solo exceptúa a Santa Teresa y Santa Eduvigis, pero se le dijo también lo de San Juan de la Cruz. Evidentemente ellos no pueden estar en las últimas investigaciones en eso. San Juan de la Cruz, si no se lee en profundidad, da la impresión de eso, de que todo se pierde, ¿verdad? Porque hay que renegar toda idea, todo pensamiento y todo cual. Pero no se dan cuenta que el mismo santo llega un momento en que dice que las oraciones, que las experiencias, diríamos, de Cristo, las visiones intelectuales, son tan fuertes que nunca desaparecen del alma. El mismo santo rompe los principios esos de que hay que negar todo. Lo dice expresamente. No haría falta que lo dijera, porque por su manera de ser y su manera de explicarlo, en la cristología está clara. Pero lo dice expresamente. Es que expresamente dice, hay experiencias de la humanidad de Cristo tan altas que no desaparecen nunca del alma de la humanidad. Entonces, claro, no se pierde la mística. Entonces también aquí hay un error, ¿verdad?, de Skilebez al no meter a San Juan de la Cruz con Santa Teresa y Santa Eduvigis. Bueno, y Thomson, Teresa de Jesús tiene un interés especial para la cristología y los teresianistas sostienen que ella no solo asimiló la cristología de su tiempo, sino que hasta cierto punto tuvo que hacer una cristología. Este autor ya es mucho más claro. Y fíjense lo que dice de ella para ver la altura que tiene Santa Teresa, ¿verdad? La altura que tiene, que no solamente es una señora que habla, ¿verdad?, de experiencias suyas, sino que se mueve con una capacidad tremenda en la reflexión. Stolz, que es un benedictino alemán, que es muy especialista en mística, dice lo siguiente de Santa Teresa, que al principio no le gustaba Santa Teresa, porque pensaba que Santa Teresa corporalizaba mucho la mística y la hacía como muy sensible la mística. Entonces dice, con la mística española despunta una nueva época en la división de los grados de la vida mística. Se ha dicho haber sido gloria y mérito peculiar de Santa Teresa el haber dado una definición de los grados de oración científicamente intachable. De modo que en los grados de oración, dice este autor, es una mujer intachable. Bueno, les quiero presentar en este primer momento así, algunas cosas las voy a suprimir, pero quería que escucharan, porque veo que esto avanza mucho,
quería que escucharan, ¿verdad?, pues a los grandes teólogos, para que vean cómo ha sido recibida. Cuando Pablo VI ha dicho, esta mujer es doctora, estos hombres han dicho, pues claro que lo es, ¿cómo no es? Es teóloga, además. Vamos a ver. Torres Queiroga, que también lo habrán oído, que es un gran teólogo español, con muchísimos libros de teología, y bueno, es una cosa... En internet pones su nombre, te vuelves loco de todas las informaciones que hay. Tiene muchísimas más que el padre Ranner, y que, bueno, es increíble. Bueno, pues Torres Queiroga dice lo siguiente. Torres Queiroga, que considera la cumbre de la afirmación personal cuando el ser humano vive a Dios como su más profundo yo. O sea, Torres Queiroga dice, pues, siguiendo al padre Ranner, dice, el hombre es más libre cuando Dios es el que le domina su corazón. Y Torres Queiroga dice, cuando el hombre vive con toda su profundidad, es cuando el hombre afirma, el hombre y la mujer afirman que la persona es libre, y es ella misma, es ella. Y dice que eso es. Y corrobora su aserto, además de con San Pablo, con Santa Teresa, que dice él, escribe, vivo sin vivir en mí. Decía Santa Teresa, que además supo expresarlo muy bien de manera positiva. Oh vida de mi vida y sustento que me sustentas. De modo que acude a Santa Teresa para decir esto. Don Baldomero Jiménez Duque, que es una obra que no tiene aquí mucho nombre ahora, pero que fue un personaje especial, porque conocía muy bien la mística, fue rector del seminario de Ávila y nos ha dado algunas figuras que todos conocemos en España. Pues viene a decir que Santa Teresa es la mujer que mejor respondió, con argumentos más claros, al neoplatonismo que invadía parte de la espiritualidad española. Yo digo que parte, más que parte, casi toda la espiritualidad estaba, no española, del mundo entero, de toda la Iglesia, estaba inficionada de neoplatonismo. Ya lo explicaré cuando hable de la cristología, todo esto muy claramente. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el neoplatonismo que invadía la espiritualidad española? Pues es que realmente la humanidad de Cristo no estaba allí en el fondo de ella. No estaba, a pesar de que se celebraban las fiestas de Jesús, etcétera, pero la persona se situaba más bien en la divinidad. Bueno, paso a Juan Martín Velasco, que es un hombre que ha muerto hace poquito y es el más conocedor de la espiritualidad, diríamos, europea, y pues viene a decir lo mismo de Santa Teresa, citando esos capítulos. Y cito también, voy a pasar ya a estos autores para poder hablar ahora del campo que nos ofrece la santa, ¿verdad? La santa. Voy a citar algún autor todavía que es importante, que es en una tesis doctoral, recientemente elaborada, no hace mucho, se dice que el pensamiento de la santa está en sintonía con la analogía del ser, de la cristología de San Ireneo, que desarrolla también von Balthasar, según la cual a Dios solo se le puede alcanzar en la carne, y la carne puede alcanzar a Dios porque el Verbo creador se ha hecho carne. De modo que la mística cristiana es muy diferente de otras místicas. Esto queda claro, porque si no es diferente, la realidad de Jesucristo no queda patente. Y si no queda patente la realidad de Jesucristo, que es hombre y Dios, no solo Dios, sino hombre y Dios, y quien nos redime es el hombre Dios, es evidente, pero quien sufre, quien padece, quien lleva la cruz es Jesús. Pues si esta mística no está metida aquí, evidentemente no es cristiana, por muy bonita que parezca. Y ya termino ya con un autor que es carmelita, que conocía muy bien las religiones y la comparación de las religiones orientales con la religión cristiana, que es el padre Santiago Guerra, que falleció hace poco. Y él dice lo siguiente, tenía una autoridad tremenda en este campo, dice lo siguiente: el crecimiento espiritual, dice, se acompaña de un progresivo trascendimiento de todo lo creado. O sea, hay que empezar a trascender todo lo creado, todas las imágenes, etc. En la cumbre más alta, hasta la humanidad de Cristo debe ser sobrepasada para poder llegar al matrimonio espiritual. Opinión muy extendida que el fino olfato cristocéntrico de Santa Teresa denunció y combatió.
Bueno, pues con esto he querido hacerles ver cómo la gran autoridad que tiene Santa Teresa en el campo teológico, no en el campo solo de la mística, en el campo de la teología, es decir, en el campo de la cristología. Tiene una autoridad enorme, es decir, porque ella puede garantizar a estos teólogos que han dicho que la realidad de Jesús tiene que llegar a todo y que estas experiencias de trascendencia y de vacío no pueden efectuarse sin que de alguna manera estén conexionadas con la realidad carnal de Jesús, con la carne de Jesús. Pues bueno, esto que decía el padre Rane, que lo decía hace mucho tiempo, y estos autores, y que no habían quizá leído a Santa Teresa y que ellos lo decían por su cuenta y que no conocían el pensamiento de Santa Teresa, bueno, pues ahora con el pensamiento de Santa Teresa saben que alguien ha experimentado eso que ellos dicen. Eso que ellos hayan dicho está muy experimentado y muy sentido por esta mujer. En esos 2 capítulos famosos, 22 del libro de la vida, que lo repito mucho para que los lean, y el 7º de Sextas Moradas. Y ahora también les ofrezco un articulito del padre Rane, que lo pueden encontrar en sus obras, y que se titula Eterna significación de la humanidad de Jesús para nuestra relación con Dios, y que parece que está copiado de Santa Teresa, es decir, con el pensamiento de él, parece que va siguiendo los pasos de la santa, exceptuado el último paso, que es cuando habla él de la presencia sacerdotal de Jesús en el cielo. Eso Santa Teresa ahí no entra. Pero en todo lo demás, en todos esos pasos, va como siguiéndolo. Bueno, algunas de estas cosas les puede haber quedado confusas de lo que significa todo el eje del problema, pero lo vamos a explicar el día que explique la cristología, lo explicaré más. Ahora lo que quiero ver es que tengan como una amplia panorámica de todo esto. Bien, esto sería el campo de la cristología. ¿A qué se extiende más el campo de Santa Teresa? Diríamos, ¿hacia dónde se extiende todo esto? Bueno, Santa Teresa es, en primer lugar, le voy a dar como las cosas que habría que tratar y desarrollar para entenderla. Lo primero de Santa Teresa es la subjetividad. Es decir, es una mujer que entra en el yo profundo, en el yo, y una vez que entra en el yo descubre la hondura, y evidentemente que esa hondura del yo había sido descubierta antes, pero quizás con las dimensiones que ella lo ha descubierto, difícilmente se pueden encontrar autores que lo describan tan ordenadamente y tan seguido. Tal es así esta hondura del yo, esta subjetividad, o sea, lo que es y luego la capacidad de hacer una autobiografía interior, que en la Iglesia eso no es fácil hacerlo, y no crean que lo han hecho muchos santos, ¿no? Hay que remontarse a San Agustín, que es el que más se parece a Santa Teresa, en estas maneras de fotografiar el alma. Bueno, pues en estas profundidades del yo no me atrevería a decir lo que dijo Azorín de Santa Teresa. Azorín, saben, que era una persona que decía que era gnóstica, pero leía todos los días a Santa Teresa, todos los días, Azorín. Bueno, pues Azorín dice lo siguiente, yo no me atrevería a decirlo, pero como lo dice él, me guardo detrás de él y lo apoyo, me alegra que lo diga él. Bueno, pues dice Azorín, los grandes analistas del yo parecen niños inexpertos al lado de Santa Teresa. No se puede decir más grande la cosa, claro. Niños inexpertos, los grandes psicólogos, yo eso no lo diría porque me machacarían aquí, claro. Pero como dice Azorín, pues yo me pongo detrás y ahí que me quedo. Bueno, los grandes analistas del yo parecen niños inexpertos al lado de Santa Teresa, Con eso ya les he dicho lo que es el yo para Teresa, ¿verdad? Con eso ya queda claro. Es decir, ella en el yo descubre campos inmensos, entonces nace la interioridad. No es que con ella haya nacido la interioridad, a ella le llegó la interioridad por los místicos franciscanos, pero lo superó, claro. Los místicos franciscanos que traían en el siglo XVI, pues, renanos, que son los famosos Eckhart, que hemos oído, y Taulero y Suso. Esos tres son los más famosos, los más famosos, pues en otro campo estaría Freud, etc. Bueno, todo ese mundo llega a Santa Teresa por estos autores, llega. Pero Santa Teresa lo supera. Estos autores lo que hicieron a Santa Teresa es darle un empujón para que entrara. Y no sabía que tenía un pozo dentro. Y abrió el pozo, abrió la puerta y se vio que había un pozo. Y lo descubrió. Este es un campo muy bonito de Santa Teresa, el yo, la subjetividad. Otro campo que ella maneja muy bien
y que sería previo a este, es lo que podemos llamar la trascendentalidad. Es decir, Santa Teresa era una mujer esencialmente religiosa. Si lo entienden bien, yo podría decir lo mismo que Mozart es esencialmente músico y el otro es matemático y el otro es químico y el otro por naturaleza están. Son seres geniales que tienen como estructuras básicas ahí. Entonces Santa Teresa tiene lo de la trascendentalidad. La trascendentalidad es básico en ella. De hecho, hasta que nació la mística en Santa Teresa, pues Santa Teresa vivió la trascendentalidad. ¿Qué era? La vida es un sueño, las cosas son mentira, las cosas no son lo que significan, todo se pasa. Lo tenía grabado en el alma todo eso, todo se pasa, eso el cielo y gloria para siempre, 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 ese siempre, siempre, y la vaciedad de la vida, la brevedad, y toda esta realidad que los filósofos han confesado y han visto, ¿verdad? Pero que ella lo experimenta de una forma profunda, que la hiere, no puede salir de ello. Todos sabemos que la vida es muy breve, pero nadie se lo imagina. Es decir, una persona cuando hace un proyecto, un joven de poquitos años, cuando sueña con casarse o cuando sueña con llevar a cabo un proyecto pues, humano, de lo que sea, de cultura o un trabajo, nadie sueña que la vida es breve. Nadie. O sea, lo sabe en la cabeza, pero no, ella es que lo sabía en el ser, en los sentimientos, en el alma. Y entonces lo llevaba dentro. Eso era como algo que le estaba continuamente persiguiendo. Esa es la trascendentalidad de todo, de la realidad. Solo es lo eterno lo que realmente tiene consistencia. Todo lo demás es broma. En el fondo es broma. O sea, es una cosa muy seria si se lee desde lo eterno. Pero si no se lee desde lo eterno, es un juego breve. Un juego breve, no es más. Esa es la idea que tenía ella. O sea, la trascendentalidad, la subjetividad. De estas dos cosas nace en ella la oración, el tema de la oración. El tema de la oración, lo desarrollaré un día, ahora solamente voy a dar algunas líneas de pensamiento, pues para ver un poquito quién es Santa Teresa. Entra todo este mundo que es un volcán terrible, ¿verdad? En la vida se pasa, todo es breve, no tiene sentido, no tiene consistencia, la consistencia es a medias, todo es un sueño. Ella tiene unas frases muy bonitas sobre esto de todo me parece el sueño lo que veo y que es burla, con los ojos del cuerpo. Lo que he visto con los del alma es lo que ella desea y como se ve lejos, este es el morir. Fíjense qué frase. Todo me parece sueño lo que veo y que es burla, con los ojos del cuerpo. Lo que he visto con los del alma, o sea, la experiencia, es lo que el alma desea. Y como se ve lejos de esto, este es el morir. Y por eso muero, porque no muero, claro. Bueno, pues toda esta realidad, ella, que es un volcán, ella cuando empieza a descubrir, ¿verdad?, el mundo de la fe, es cuando le nace el deseo de encontrarse con eso. Y eso es la oración, porque no es otra cosa la oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Bueno, entonces le nace esta realidad. Pero claro, es un volcán lo que hay por dentro. Lo que hay por dentro de ella es un volcán. Entonces está lleno de fuerza. Y por eso van a hacer ¿Cómo se llena eso? Todos esos espacios vacíos que decía yo, que con la subjetividad se descubrían espacios enormes que hay en el ser. Bueno, pues Santa Teresa descubre una interioridad. Y esa interioridad solamente se puede llenar personalizándola, es decir, con persona. Y le nace inmediatamente la referencia con la persona de Jesús. El tú en la oración teresiana es la persona de Jesús, que tiene que llenar toda esta realidad honda que tenemos aquí. Y esta realidad tan honda, pues es que ella, tampoco la interioridad teresiana es la interioridad mística general. Yo no me he cansado de decir eso toda mi vida en clase y no creo que haya dado muy buen resultado, porque veo que siguen más o menos con lo mismo. No se puede identificar la interioridad teresiana con otras interioridades de otros lugares, de otras religiones o de otras formas, no. ¿Qué es la interioridad teresiana? Pues mire, San Ignacio, por ejemplo, vosotros lo conocéis todos, pues en sus ejercicios siempre te dice, te pasa la Biblia por el alma, te la pasa entera, de una manera u otra, digámoslo así, pero te hace ir al lugar y en ese lugar tú lo captas, incluso te mete en el lugar, el nacimiento, allí estoy yo en el nacimiento, en la crucifixión, allí estoy yo, me mete en el lugar, eso es fantástico.
Pero es que Santa Teresa hace otra cosa. Santa Teresa mete la Biblia dentro. Este es el problema. La interioridad de Santa Teresa es interioridad bíblica. Es evidente que tiene que tener una interioridad biológica y ontológica. Y en eso se puede coincidir con todas las demás espiritualidades, con todas, se puede coincidir. Pero es que ella lo hace todo bíblico. O sea, sin querer, sin darse cuenta, porque eso, este sería un proceso de una reflexión tremenda, ¿verdad? Tremenda. Y entonces, claro, si en la creación, Dios ha hecho la creación, y en la creación nos ha hecho a todos iguales. Todos somos iguales, con la misma contextura, pero de diferentes calidad y lo que sea. Vale, bien. Y entonces ahí tenemos una conexión. Pero en la revelación nos ha vuelto a recrear. Y entonces, ¿qué ocurre? Que con la revelación tenemos que tener una antropología bíblica. Y eso no se habla de ello. O sea, tenemos que tener una antropología normal, de creación, de lo que sea. Y que puede ser la escolástica, la otra, la moderna, aquella, cualquier manera se puede entrar en el ser humano. Y se puede, pues, individuarle y tal. Pero luego, en el ser humano, eso es un hueco y un vacío que está puesto para que se llene. Y eso no se llena más que con la revelación. Y la revelación nos manifiesta otra antropología. Entonces Santa Teresa ha hecho, esa es una genialidad tremenda, es meter la Biblia dentro. Y en la Biblia dentro están todos los espacios de la Biblia. De modo que podemos decir que con la oración Santa Teresa hace de su carne, de su cuerpo, una tierra santa, donde primero pasa el Antiguo Testamento, pasa Abraham, pasan los patriarcas, pasan los éxodos, pasan las alianzas, pasa todo. Eso se ve en el libro de la autobiografía. Y después, por esa tierra santa, el cuerpo humano, la vida del ser humano se ha hecho una tierra santa. Entonces, por esa tierra santa pasa el Nuevo Testamento, pasa Jesucristo, pasa su resurrección, pasa el nacimiento, pasa toda esa realidad. De modo que eso es un campo inmenso el que se abre ahí para la oración teresiana. Entonces, la oración teresiana, el recogimiento teresiano es que esto está dentro de mí. Esto está dentro de mí. Ella tarda en entrar en esto, porque eso le costó muchísimo. Pero ese recogimiento teresiano contra el recogimiento franciscano, que era otro, porque ese recogimiento franciscano de Osuna y Laredo terminaba en que ya no se podía pensar en la humanidad de Jesús. Hasta cierto momento hay que pensar en la humanidad de Jesús. Tenían en esos lugares pues muchísima oración, creo que 1 hora todos los días sobre la oración, sobre la humanidad de Jesús, etc. Porque vivían en un desierto. Bueno, entonces los daban mucho valor, pero cuando se llegaba a la mística había que ir prescindiendo de lo corpóreo y había que ir quitando imágenes y dejando el entendimiento, o la persona dejándola en cuadrada manera, es decir, perdida en los 4 puntos cardinales, sin pensar en lo humano de Jesús. Se podía pensar en lo divino. Fíjese, se llegó a decir en el siglo XVI esta barbaridad: seguir a la divinidad es volar, seguir a la humanidad es andar. O sea, seguir a la humanidad de Cristo es andar, seguir a su divinidad, no se separaban de Cristo, sino divinidad, humanidad. No seguían en realidad las afirmaciones profundas de los concilios de la Iglesia. En la práctica eran herejes, sin darse cuenta. Bueno, pues Santa Teresa mete ahí toda la Biblia. Entonces, claro, es el recogimiento teresiano, es la Biblia. Se mete ahí la Biblia. Bueno, eso ya lo explicaré cuando tenga que hablar, pues eso, el día que toque hablar de la oración teresiana, que es un mundo precioso. Y claro, pero ese recogimiento teresiano no es solo dentro, es una vez que eso se va llenando, sale fuera, porque la Biblia la llevan también los demás, claro, sale fuera a percibir la realidad del otro, y es una comunión pues muy profunda, porque diríamos, una profundidad teresiana necesita salir fuera. Dentro se ahoga también, aunque se ahoga en lo divino, pero tiene que salir fuera. Bueno, esto serían unas notas, ¿verdad?, sobre lo que podemos llamar sobre lo que podemos decir de
la oración teresiana, porque luego ya hablaremos más. Otro aspecto de la oración teresiana también, pues es evidente que son las potencias del alma, el ser humano, que ya lo he dicho, ahí sí que conexionamos con todos los demás, es decir, pues nosotros tenemos memoria, inteligencia, voluntad. Cristo tiene que ir llenando todo, pero tiene que irse llenando, personalizando, porque como la encarnación ha sido del cuerpo de Jesús, del ser de Jesús, pues la salvación del ser humano no puede ser ajena al cuerpo. O sea, no solamente no puede ser ajena al cuerpo, sino que tiene que ser en el cuerpo. No puede salir del cuerpo. Eso es cosa del mundo griego, salirse y perderse, sino tiene que estar metida en la realidad. Y por consiguiente diríamos que estas potencias nuestras, memoria, entendimiento y voluntad, tienen que saciarse de revelación, si no, no se llena. Eso es oración. Es comunión. Yo tengo comunión con Cristo, pues no solamente que Cristo está aquí y yo estoy aquí, y decimos, pues qué bien estamos, y decimos, pues bueno, pues te quiero mucho. Eso no basta eso, sino que Cristo tiene que entrar en mí, en su realidad, tiene que empaparme el entendimiento, la memoria, la voluntad, el alma, el centro del alma y el cuerpo. Y hasta que no haya esa manera de unción profunda de la realidad de Jesús, que es donde está todo, porque fuera de Jesús no hay Dios. Eso está claro para nosotros los cristianos. Fuera de Jesús no hay Dios. Entonces es evidente que si yo quiero buscar a Dios y me salgo de Jesús, no está, no encuentro. Porque lo ha querido así el Padre. Lo ha vinculado así, podía haber vinculado a otra realidad, pero lo ha vinculado así. Entonces esa es la oración teresiana. Bien, entonces hemos dicho que en Santa Teresa es la trascendentalidad, es el subjetivismo, es la oración, y ya de alguna manera da a entender que es la Biblia. Que es la Biblia. En la Biblia, solo 2 palabras sobre la Sagrada Escritura, que después pues iré perfilando mejor en otras charlas. Pues la Biblia de Santa Teresa, si ustedes leen las obras, está plagada de citas expresas, pero ya hay otras que no son citas expresas, sino, no sé cómo decirlas, se sobreentienden porque se está refiriendo a la Biblia. Y otras que ni ella se da cuenta, porque está tan empapada en Biblia, que habla en Biblia y no se da cuenta. Y son alusiones, cosas que dice ella, que pues esto está en la Biblia, pero si estas cosas están en la Biblia. Fíjense, les digo solamente una cosa muy sencilla, para darse cuenta. Ella se pone a escribir el libro de la vida y en el primer capítulo todo es maravilloso, todo, no hay nada malo. Y en el segundo capítulo todo es malo. Ustedes van al Génesis y cogen el primer capítulo del Génesis, y todo es maravilloso. Van al tercero, porque el capítulo segundo pues es paralelo, van al tercero y todo es enorme. Viene el pecado original, todo es una catástrofe. Esta mujer escribe como se escribe la Biblia. No, jamás pensó ella eso. Un capítulo todo bueno y el segundo capítulo todo mal. Bueno, y luego ahí hay un montón de alusiones a cosas de la Biblia que uno se queda pasmado, ¿verdad? Pero eso es que sin darse cuenta. Entonces la Biblia es, para ella, está como empapada en Biblia. No olviden además que era judía, o sea, de ascendencia judía. Entonces esto es muy importante, claro. Al ser de ascendencia judía uno tiene su naturaleza, cada uno tiene sus gustos. No es lo mismo un gallego que un catalán, un castellano que un aragonés, no es lo mismo. Somos todos muy hermanos en lo que sea, pero no somos iguales. Tenemos sensibilidades distintas, maneras distintas, formas distintas. Bueno, pues un judío tiene una manera especial y, claro, es el que mejor capta la Sagrada Escritura, porque son sus libros. Ella es una mujer de la Biblia, y es ascendencia judía. Entonces, por eso dice, tiene muchas frases sobre la Sagrada Escritura, hablando, por ejemplo, que dice, no hay libro que me recoja más que los evangelios, dice ella. Fíjense, en aquel siglo. No hay libro que me recoja más para el recogimiento, pues si los evangelios no hablan de recogimiento, hablan de la vida externa de Jesús. Bueno, no hay libro que me recoja más que los evangelios. Unas frases bonitas que tiene sobre los textos. O decir, por ejemplo, que se quedó pasmada cuando la Inquisición en 1559 prohíbe los libros. Dice, cuando se prohibieron los libros que no se leyesen, y yo lo sentí mucho por dejarlos en latín y yo no podía leer esos libros, claro. Entonces quedó en los libros que no se podían leer y dejarlos en latín. Está claro a qué se refería, a los evangelios, o sea, a la Biblia, pero eran en concreto los evangelios lo que ella con toda seguridad leyó los evangelios, está claro, y el Nuevo Testamento con toda posibilidad lo tuvo, porque entonces no era tan fácil el acceso a las Sagradas Escrituras. Bien, pues ese es otro aspecto. Otro aspecto de Santa Teresa, que nos daría un campo
campo de lo que es Santa Teresa, después de la Biblia, pues sería el tema de Santa Teresa reformadora, o mejor dicho, fundadora, que nos da un campo enorme de la capacidad que tiene para hacer una orden, construirla y reelaborarla. Eso para una mujer en aquel entonces era complicadísimo. Entonces le da una sabiduría enorme. De ahí nace otro aspecto, pues como muy importante de la santa, que es el tema de la mujer. O sea, el tema de la mujer, que es un tema hoy muy debatido, muy estudiado, bueno, está ahí, eso lo sabemos todos. Pues, ¿y qué dice ella de la mujer así en líneas generales? Bueno, en líneas generales ella conoce muy bien lo que es la mujer, porque ha sido fundadora, reformadora, todo lo que queráis. Ella ha tenido un encuentro con mujeres continuamente, y luego ha vivido dentro del ámbito, ¿verdad?, de esas comunidades, entonces conoce muy bien qué se siente la mujer, cómo piensa, etc. Hay un campo enorme ahí de estudio y de verla a ella como es y de la enseñanza que tiene. Bueno, pues ahí en este campo, diríamos, pues ella también pues genera una gran protesta, se levanta, protesta, diríamos, contra la misma Inquisición, y protestó, que luego la Inquisición la trató muy bien, como diré enseguida. Pues protesta, ¿por qué? Porque hay un texto que está en el Camino de Perfección, que ha tardado mucho en leerse, porque los censores, que eran amigos suyos, los censores de sus libros, se los censuraban bien para que no tuviera problema después con la Inquisición. Pues ese texto fue censurado con mucha fuerza y no se ha podido leer claramente hasta hace unos años. Bueno, pues en ese texto viene a decir que nos tienen acorraladas. No dice expresamente los hombres, los de la Inquisición, pero se da a entender. Y dice, como todos son jueces y varones e hijos de Adán o algo así, dice, no ven virtud de mujer que no lo encuentren defecto, un poco más o menos así dice el texto. Bueno, es una protesta tremenda contra eso. O sea, con lo cual, ahí evidentemente ella no está de acuerdo con la actitud que se muestra en la comunidad cristiana con respecto a la mujer. Y estoy seguro, por ese texto, que le gustaría a ella también decir que los censores de la Inquisición, ¿por qué no pueden ser mujeres? ¿Por qué no puede ser un censor una mujer? Claro. Hay una crítica muy, muy fuerte a ella, y luego hay una especie de rebelión también contra, la concepción normal del matrimonio. En algunos textos a las monjas, cuando están quejando, les dice, bueno, no os quejéis mucho, que Dios os ha librado de tener un varón, ¿no? Porque realmente pues cita allí cosas de como la mujer, aunque muchas veces esté enferma o con dolores, no puede quejarse por dar gusto a su marido, etc. Cita cosas muy del siglo XVI. Es decir, que ella se encuentra en la protesta, en ese tipo de protesta, y querría otra forma de concepción, diríamos, social y de la mujer. O sea, daría mucho para el estudio de la mujer. Bueno, pues este es otro aspecto también ahí, pues muy, muy amplio. Y luego, sobre todo, ya voy a terminar, pues de Santa Teresa emerge un humanismo tremendo. Es lo que se llama el humanismo teresiano. ¿Qué es el humanismo teresiano? Así dicho en dos palabras para poderlo resumir. Bueno, pues el humanismo teresiano, yo creo que, bueno, nace muchas veces, como es natural, de las contexturas de la propia persona, de la manera de ser, de las formas. Eso es evidente que nace, pues, el ser suave, el ser comprensivo, porque el humanismo fundamentalmente es ser suave con el otro, ser comprensivo, entenderle y llevar a cabo los proyectos que haya que llevar, incluso los radicales, pero no sin violencia, sino adaptándolos de modo a la naturaleza, que haya una cierta armonía entre lo que hay que hacer y cómo se recibe todo eso. Eso está claro. Pero yo pienso que a ella el humanismo le viene del Evangelio, algo que proclamaba también Erasmo de Rotterdam, pero que no ejerció ese poder sobre la sociedad que pensaba él que iba a ejercer, porque él no era un místico, él era un teólogo, era un pensador. Ese humanismo que quería infiltrar, ¿verdad?, en el cristianismo, darle un humanismo, ese trato, diríamos, delicado, de concebir las cosas, evidentemente, como son, pero no imponerlas, sino hacerlas que entren dentro de la realidad, dentro de la armonía, acabo de decir. Entonces, hay una gran delicadeza y un gran armonismo en Teresa de Jesús, sobre todo en los conventos que funda, claro.
Es un humanismo algo nuevo, que yo no pienso que venga de cosas civiles solamente o de cosas sociales, sino que viene pues de esa conexión que tiene con el Evangelio, que ve que todo es suave y fuerte a la vez. Lo radical se hace suave entrando en la persona desde el amor, desde muchas cualidades que ella va poniendo ahí. Y finalmente, bueno, pues yo ya creo que tendríamos que terminar, pero podría decir ahora, después de haber visto todo este panorama tan amplio que Santa Teresa nos presenta, ¿verdad?, pues de comunión con Dios, de comunión con lo humano, de visión del cristianismo, pues diríamos que la pregunta que habría que hacerse, y sería una pregunta muy compleja, sería: ¿y qué dice Santa Teresa hoy a nuestro mundo? Sería la última pregunta que había que hacer. ¿Qué nos dice a nosotros hoy Santa Teresa? Porque claro, las costumbres nuestras han cambiado, los modos, los estilos, las psicologías, las formas, ha cambiado. Nosotros vemos que mucha gente ha dejado la fe, no cree mucha gente en las iglesias institucionales, o sea, en las grandes iglesias. Nos hemos encontrado con algo que se llamaba la posmodernidad y que ya estamos mucho más allá de esa posmodernidad. Bueno, pues yo diría que Santa Teresa quizás es de las autoras pasadas que más efecto puede hacer en la modernidad, por una cosa que coincide con ella, con la modernidad. Nadie se niega a que a las experiencias. Santa Teresa es una mujer de experiencia. Y la humanidad siempre busca en la religión, los que no la rechazan, que sea eficaz inmediatamente. Este es el problema de la fe hoy, que la gente quiere que la fe enseguida ejerza un influjo. Es decir, yo estoy mal, voy a la fe, que me ponga bien. No digo que si estoy enfermo que me sane, no, sino tengo el corazón con problemas, yo voy a la fe que me ponga bien. Esta inmediatez, ¿verdad? Esta realidad, esto es algo de la gente de hoy, Bueno, pues en la experiencia teresiana hay algo de esto, Hay algo de esto. Ahí son experiencias, diríamos, pues que no están hechas en grandes relatos, que es lo que rechaza hoy la gente, y porque son relatos de experiencias. Y fui a tal sitio y tuve esta experiencia de Dios, esta visión. Y el Espíritu me dijo, y fui a este otro y vi a Jesucristo que estaba con la comunión con el sacerdote. Y esto está, en las cuentas de conciencia está pues continuamente. Yo digo que las cuentas de conciencia de Santa Teresa, leídas con otra mentalidad, evidentemente, pues pueden ser un librito para hoy, porque son relatos pequeñitos en que la fuerza de Dios aparece y se manifiesta. Bueno, pues lo dejamos ya aquí. Esto ha sido presentar un poco quién es Santa Teresa en líneas generales para irlo desarrollando y desarrollando. Y también he querido pues hacerles ver pues cómo ha sido recibido Santa Teresa por los teólogos, sobre todo en el primer momento, y sobre todo en el campo de la cristología, que es el campo más específico de ella, donde ella realmente estudió el tema, de tal manera que hizo un argumento, no sabemos quién le inspiró, pero hizo un argumento de tipo teológico, en que pone argumentos de la Sagrada Escritura, argumentos de tradición de la Iglesia, argumentos de psicología, argumentos de conveniencia y luego pues un argumento, diríamos, como de contradicción si no se hace eso. De modo que hizo como un argumento. Yo pienso que ese argumento tiene detrás a alguien que le ha inspirado para hacerlo, alguien que es teólogo, ¿verdad? Y que se lo ha enseñado a hacer, pero lo ha hecho. De modo que nos encontramos verdaderamente con una doctora y nos encontramos con una persona de la que decía Pablo VI que quizás lo que más llama la atención en ella es el carisma de su sabiduría. Bueno, aquí terminamos y ya otro día pues seguiremos ya con el tema, el próximo día con el tema de la oración.